bienvenidos a una nueva edición de Locamente Futboleros. Mi nombre es Lina María Ortiz y en esta oportunidad les traigo un análisis que yo sé que debía haber hecho hace como 4 días, pero la verdad mis obligaciones entre semana no me lo permitieron, y es el análisis de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Qatar. A pesar de que ya han pasado varios días, creo que es importante seguir hablando de esto, porque bueno, ya lo pasó, lo que pasó, pero se tiene que empezar a analizar, a visualizar qué se debe hacer proyectándose a futuro con nuestra selección Colombia. ¿Listo? Entonces acá les tengo un análisis. Voy a retomar un poco ese tema de la eliminación porque no había hecho un comentario de esto y me disculparán por la tardanza, pero bueno, acá dicen que tarde, pero que es mejor tarde que nunca, así que acá se los tengo. Así que sin más preámbulos, los invito a escuchar este análisis y a comentar en la cajita de abajo qué opinan de la Selección Colombia, qué debe pasar a partir de ahora. Pues aparte de que se vaya a Rueda, ¿quién cree que debe llegar como nuevo técnico? ¿Qué debe pasar? ¿Qué jugadores ya no pueden seguir en selección? ¿Y a quiénes deberían darle la oportunidad? Todo, por favor, comenten lo que yo los voy a estar leyendo, voy a estar respondiéndolo, interactuando con ustedes, porque me gusta mucho estar ahí, tener como una relación cercana con todos los que ven mis videos. Así que ahora sí nos vamos con el análisis. Y creo que voy a empezar esto diciendo que el hecho de que la selección no haya pasado al Mundial fue un fracaso total. Y es un fracaso por muchas razones que voy a ir desarrollando a lo largo del video, pero principalmente porque en el 2021 salió un ranking en el que se valoraba a la Selección Colombia como la 4ª mejor nómina en Sudamérica. Entonces eso ya implica una responsabilidad de que debemos dar más que los demás equipos, a excepción de Brasil, Argentina, que sabemos que están varios niveles por encima de nuestra selección, Uruguay, que también es la 3ª mejor nómina, pero Colombia es la 4ª, y tenemos jugadores de calidad, tenemos con qué pelear torneos, con qué pasar a instancias finales de la Copa América, por ejemplo, tenemos con qué clasificar a un mundial como lo es el de Qatar, que al final no se logró, pero creo que Colombia, por ese detalle, tenía la responsabilidad de responder con algo más, de tener un mejor desempeño que le permitiera clasificarse a este torneo. Por otra parte, debo decir que adicional a este ítem, nuestra eliminatoria, la eliminatoria sudamericana, en esta oportunidad estuvo bastante pareja, porque entre los equipos que estaban peleando por la clasificación se sacaron muchos puntos, tanto que Colombia empató 3 partidos seguidos, duró 5 partidos sin meter gol, perdió contra Perú, perdió contra Argentina, empató contra Paraguay y aún seguía con posibilidades. Entonces eso ya deja mucho que decir, tanto de nuestra eliminatoria como de nuestra selección, que a pesar de todas las veces que le embarramos, todas las oportunidades que no aprovechamos, aún teníamos hasta la última fecha posibilidades de pasar al Mundial. Lo que pasa es que Colombia se acordó muy tarde de que tenía que ganar, de que se clasifica al Mundial ganando partidos, metiendo goles, no defendiéndose ni aguantando frente a equipos de un nivel más alto, como pasó con Argentina. Y aunque todos como hinchas de la Selección Colombia tenemos ese corazón, teníamos esa esperanza de que al menos en la última fecha se lograra pasar al Mundial, hay que ser objetivos y hay que ser críticos, y la Selección Colombia no merecía pasar al Mundial porque a lo largo de estas eliminatorias no demostró nada. No había juego, no había motivación por parte de los jugadores porque se notaba en la cancha que no estaban dando su 100%, y al final Colombia no estaba jugando a nada. No había volumen de ataque, no había generación de juego, no había nada. Son muy pocas las cosas buenas que se pueden destacar de la selección, y muchas de ellas se reducen a habilidades o a virtudes individuales, porque colectivamente fue muy poco lo que pudimos ver a lo largo de este torneo, sobre todo en algunos partidos en los que uno a veces decía, al menos empatamos porque este partido era para perderlo, y eso es ser conformistas, y está mal, y menos se puede ser de esta forma con una selección Colombia que tiene para dar mucho más, a partir de sus jugadores, a partir de su juego y a lo que históricamente en los últimos años Colombia ha demostrado en torneos continentales, en torneos mundiales.
Hay varias situaciones que llevan a esta eliminación de Colombia, voy a proceder a mencionarlas, y es algo que sucedió no por responsabilidad solo de Rueda ni de los jugadores, sino es una combinación de todo. Tanto el técnico como los jugadores que fueron convocados y no respondieron como se esperaba, y como los dirigentes que aún siguen dejando muchas dudas, que se sigue privilegiando la situación o los intereses económicos sobre el bienestar o sobre el buen juego o el destacado desempeño de la selección colombiana. En primer lugar, creo que el error que condenó a Rueda fue el no cambiar su idea de juego. Él nunca cambió su idea, no fue práctico, no tomó las decisiones adecuadas con respecto a las necesidades que tenía la selección Colombia. A pesar de que nunca le salió la idea de juego en estas eliminatorias, siempre seguía con lo mismo, no cambiaba, y esa terquedad hizo que la selección nunca construyera una idea de juego, un colectivo, una identidad. Nunca se vio eso. Las convocatorias, creo que a pesar de que no veía los nombres y decía, bueno, estos son los que siempre están llamados a selección, los hombres destacados en las grandes ligas de Europa, en sus equipos, estos son los que se tienen que llamar. Los jugadores convocados no respondían, no aportaban de ninguna forma al equipo. Eran muy grises esos desempeños que le veíamos en la cancha a los jugadores. Entonces, si no te están funcionando los jugadores que deberían responder por su desempeño en sus equipos, pues hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones, y eso fue lo que nunca hizo Rueda. Se tenían que llamar otros jugadores que tal vez no estén en ligas tan top, o tal vez no sean los más destacados, así los más reconocidos, pero que sí tengan ganas, que sí aporten ese sacrificio, ese oficio y esa motivación que se necesita para representar a la selección Colombia, y más en una instancia de crisis como la que tiene actualmente nuestro seleccionado. Por otra parte, yo nunca entendí para qué se hacían microciclos y morfociclos si los jugadores que se convocaban a estas fases nunca fueron tenidos en cuenta en Selección Colombia, a excepción de uno o dos que convocaban, pero que tampoco a la hora de estar llamados a la Selección Colombia no tenían la participación, no tenían oportunidades para poder demostrar lo que ya habían demostrado en los morfociclos y microciclos. Por ejemplo, yo recuerdo ese partido amistoso contra Honduras. Yo creo que ese partido fue un partido que la selección jugó bastante bien, con jugadores que no se conocían entre sí, no habían jugado, pero que funcionó, metieron 2 goles, se vio como algunas luces de algo que puede ser a futuro la selección, con jugadores que han sido destacados en ligas de un perfil un poco más bajo, como nuestra liga colombiana, la MLS, como la liga mexicana, pero que al fin y al cabo son jugadores que han tenido buenos desempeños en sus equipos, y a la hora de vestir la camiseta de la Selección Colombia no les pesó y lo hicieron bastante bien. Creo que ese partido a todos nos dejó muy buenas sensaciones. Y yo sé que me van a decir, pero es que no es lo mismo jugar frente a Honduras, un amistoso, que contra Argentina o contra Brasil en eliminatorias. Y tienen toda la razón. Pero, ¿qué tal que salga el experimento? Son jugadores que saben que tienen condiciones para selección, y llamarlos, convocarlos, darles oportunidades, pueden ser a futuro un proyecto bueno que dé frutos en el equipo colombiano. Pero hay que probar. Y finalmente, el planteamiento. Durante todo el torneo, desde que llegó Rueda, el planteamiento era bastante conservador. Tenemos muy buenos delanteros, extremos, gente rápida, talentosa, con buenas condiciones técnicas, pero se perdían porque era una plantilla, era un planteamiento totalmente conservador, que a veces no les llegaba ni siquiera el balón en todos los partidos, durante todo el partido a los delanteros. Entonces se criticaba a Muriel, se criticaba a Zapata, se criticaba a Martínez, porque simplemente las 1 o 2 oportunidades que tenían no la metían, pero es que solo les llegaba 2 veces. Es más fácil hacer goles cuando te llegan 5 o 6 veces que cuando solo te llega una vez y estás obligado a meterla, ¿sí? Entonces creo que el planteamiento tampoco ayudó a que la selección pudiera mostrar un mejor juego.
porque lo que les digo, de nada nos sirve empatar todos los partidos, porque a punta de empate nunca vamos a llegar a Qatar, nunca vamos a llegar a una clasificación. Y si se hubiera tomado un planteamiento como el que se usó frente a Bolivia, por ejemplo, que me pareció un planteamiento acorde a las necesidades que tenía la selección Colombia, que era ganar y por goleada. Y se hizo y se cumplió el objetivo y se le vio un mejor funcionamiento y un mejor juego a la selección Colombia. Tal vez si se hubiera usado ese planteamiento, esa idea en otros partidos, la historia hubiera sido diferente, porque a veces faltaba eso, volumen de ataque, generación de juego. Lo que en Bolivia vimos, frente a Bolivia vimos, pero que careció en otros partidos. Por otra parte, creo que otra de las situaciones que se presentaron en esta selección Colombia, en estas eliminatorias, que también influyó precisamente en ese bajo desempeño que tuvo la selección, fue esa falta de motivación de los jugadores, porque se notaba. No tenían que decirlo, no tenían que salir a pronunciarse al respecto, porque se notaba la falta de motivación que tenían nuestros jugadores a la hora de enfrentar los partidos. ¿Sí? Uno los veía trotando, caminando, y la verdad es que en estos días escuché un programa en el que Carlos Antonio Vélez decía que simplemente el fútbol de hoy no era para caminar ni para trotar, el fútbol de hoy es corriendo, y estoy totalmente de acuerdo. Ya lo que se espera de los jugadores es que tengan buenas condiciones físicas para responder y ejecutar diferentes acciones tácticas para el desempeño de los equipos. Con eso me refiero a la presión alta, a los relevos, a las transiciones, a la recuperación tras pérdida, y todo eso implica cierto esfuerzo, cierto desgaste físico para el cual los jugadores necesitan estar preparados, y más a nivel de selección, que sabemos que tiene cierta exigencia, porque pues son equipos que no se pueden trabajar. Y con eso me refiero a que tienen muy poco tiempo, tienen 10 días para enfrentar 2 partidos, y es en esos 10 días de la concentración en lo que el técnico y los jugadores pueden mejorar cosas, pueden ajustar algunos detalles para ir a enfrentar a otras selecciones. Así que es muy difícil empezar a corregir errores de cada jugador, por lo que se necesita que cada uno ponga de su parte, y por eso pesan tanto las individualidades. Y el hecho de ver que nuestros jugadores caminan en la cancha y no aportan, se nota que les pesan los minutos, pues eso lo que hace es bajar el rendimiento del equipo en general, y se enfrenta a otras selecciones que sí están preparadas físicamente para ese voleo que se necesitan en los partidos. Un ejemplo de ello es el partido contra Argentina, que yo esperaba que nuestra selección, ante la necesidad de los puntos, saliera al menos a pelear un punto. Era difícil ganarle a Argentina, pero algo se tenía que hacer, se podía conseguir algo más. Y al final, la actitud con la que salió nuestra selección fue totalmente decepcionante, porque creo que nadie se esperaba eso. Y también ese ambiente hostil que se ha visualizado es algo que no se sabe a ciencia cierta, pero que ya se han escuchado muchos rumores en los que tal jugador se peleó con tal otro, rivalidad entre el técnico y tal jugador, y todo eso lo que hace es crear un ambiente muy tenso que no permite que el equipo unido pueda crecer como un colectivo, como un proyecto, como una familia, que era esa sensación, esa impresión que daba antes la selección Colombia, pero que ahora se han visto ciertas divisiones que no ayudan a progresar al equipo. Y finalmente me tengo que dirigir a los dirigentes, valga la redundancia, que con sus acciones, con los procesos que llevan, no ayuda a que crezca el fútbol. El fútbol colombiano está en una crisis, y no solo en cuanto a nuestra selección, sino al nivel de clubes, de jugadores. Y eso se ve precisamente por esos manejos que se han venido dando, que no son los adecuados, en los que se ha dado la sensación de que priman los intereses económicos sobre pues el bienestar de la selección Colombia y el crecimiento de nuestro fútbol colombiano. Y también hay que echarle un poco la culpa a Queiroz, porque todos hablan de Rueda, pero ¿y Queiroz qué? Con Queiroz, antes de que se fuera, perdimos por goleada contra 2 de los rivales directos en la lucha por la clasificación, y eso totalmente nos perjudicó. Creo que fue un técnico que nunca conoció a Colombia, nunca conoció el potencial de los jugadores,
y tampoco nunca se acercó a nuestra liga, que ha sacado muy buenos jugadores que pueden aportar a la selección Colombia, y también se tornaba como un ambiente muy alejado de la hinchada. Ya no se sentía ese acercamiento como lo hemos notado en otros procesos. Entonces creo que eso también influyó bastante en lo que ha sucedido recientemente con nuestra selección. ¿Qué hay que hacer? Creo que es momento de proyectarnos. Se nos viene Copa América en 2 años, se nos viene otro Mundial en 4 años, empezar a pensar qué jugadores a futuro que tengan el potencial para vestir la camiseta de la Selección Colombia se deben convocar, y se debe empezar a seguir procesos, porque eso es lo importante. Y hay que esperar qué técnico nos traen para nuestra selección. Hasta el momento no hay claridad sobre el tema. Se supone que Rueda tiene que salir porque en el contrato se estipulaba que si no pasaba a la Copa Mundial, pues no iba a seguir en la selección. No hay claridad todavía sobre el tema, suenan algunos rumores, algunos nombres como técnicos, pero bueno, hay que esperar qué sucede con la Selección Colombia. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que es muy tarde, ya han pasado varios días, pero se tenía que hablar de esto y se sigue teniendo que hablar de esto. Así que espero que, bueno, comenten ahí en la cajita qué les pareció, qué opinan de este tema, y nos vemos en una próxima oportunidad de Locamente Futboleros. Les mando un gran abrazo, no olviden darle like y suscribirse. ¡Chao!